El último viaje de Marco. En las profundidades de una noche que parecía tragarse todo rastro de vida, las ruedas de mi viejo camión rompían el silencio perpetuo del asfalto. Este viaje era el último, el epílogo de una carrera que se extendió por más años de los que me gustaría admitir. Yo, Marco García, a mis 58 años, me encontraba al borde del retiro, anhelando el descanso y la paz que se me habían negado durante décadas de carretera. Mi vida nunca fue sencilla. Criado en un pequeño pueblo donde el horizonte prometía más de lo que entregaba, aprendí desde joven el valor del trabajo duro. A los 20, tomé las riendas de mi destino y me sumergí en el mundo del transporte por carretera, guiado por el rugir de motores y el llamado de caminos sin fin. Mi compañía, siempre fiel, fue mi camión, testigo de mis triunfos y desdichas. Ahora, con las arrugas marcando el mapa de mis jornadas y el cabello blanqueando como los amaneceres que tantas veces me recibieron, ansiaba el final de mi último viaje. La misión encomendada parecía, a primera vista, como cualquier encargo: transportar una carga de un punto A a un punto B, sin preguntas, sin demoras. Sin embargo, algo en la voz del oficial al otro lado de la línea telefónica insinuó que este viaje estaría lejos de ser ordinario. Especial fue la palabra que utilizó. Crucial para la seguridad nacional, agregó con un tono que no admitía réplicas. Acepté, movido no por la curiosidad, sino por el anhelo de un último desafío antes de colgar las llaves. La carga estaba contenida en contenedores metálicos sellados, acompañada por un grupo de militares que, bajo su apariencia imperturbable, ocultaban una tensión casi palpable. Sus miradas, fijas en el horizonte, parecían buscar respuestas en la oscuridad que nos rodeaba. A medida que avanzábamos, el silencio se convertía en un personaje más de nuestro viaje, tan denso y pesado como la niebla que comenzaba a descender sobre nosotros. El líder del escuadrón, un hombre de mirada acerada llamado Capitán Sánchez, eventualmente rompió el silencio. Reveló que nuestra misión era transportar un artefacto recuperado de una zona de conflicto, un objeto cuyos orígenes y propósitos eran tan desconocidos como peligrosos, algo que en manos equivocadas podría desatar un cataclismo sin precedentes. Mi mente racional luchaba por procesar la información. ¿Un artefacto? ¿Cataclismo? Las palabras parecían desenterrar temores ancestrales, aquellos que la humanidad lleva escondidos en su subconsciente, temores a lo desconocido, a lo incontrolable. Las noches que siguieron se convirtieron en un torbellino de sucesos inexplicables, sombras que se movían por su cuenta, voces sin cuerpo que susurraban en el viento, una sensación constante de estar siendo observados. El artefacto, sea lo que fuese, estaba afectando no solo a los militares, sino también a mí. Visiones de catástrofes antiguas, de civilizaciones caídas bajo el peso de su propia soberbia, inundaban mis sueños cada vez que conseguía dormir. Fue entonces cuando comprendí la magnitud de lo que transportábamos. No era simplemente un objeto, era una llave, una puerta a conocimientos y horrores más allá de nuestra comprensión. La misión suicida no era solo entregar el artefacto, era asegurarnos de que llegara a un lugar donde pudiera ser sellado, alejado de aquellos que desearían explotar su poder. La tensión creció a medida que nos acercábamos a nuestro destino. El equipo de militares, antes compuesto y metódico, ahora mostraba signos de fisuras bajo la presión de lo desconocido. Y yo, Marco García, me encontraba en el centro de este torbellino, guiando a estos hombres y su carga maldita a través de la noche hacia un destino incierto. La noche de las señales. Mi nombre es Marco Rivera, tengo 34 años y nunca imaginé que mi vida tomaría un giro tan dramático y oscuro. Durante años, mi existencia se deslizó sobre el asfalto, entre ciudades y paisajes que cambiaban con las estaciones, pero mi rutina se mantuvo constante.
Soy trailero, un oficio que heredé de mi padre y que abracé por la libertad que me prometía. Libertad que, ahora entiendo, es solo una ilusión. Crecí en una pequeña ciudad donde todos se conocían. Mi infancia, aunque marcada por la ausencia de mi madre, quien nos dejó cuando yo era apenas un niño, fue relativamente feliz gracias a las historias que mi padre compartía conmigo. Historias de carreteras interminables, encuentros fortuitos y la belleza de la soledad compartida con el rugido de un motor. A los 18, ya había decidido seguir sus pasos, no solo para estar más cerca de él, sino porque nada me atraía más que el misterio de lo desconocido que parecía aguardar en cada viaje. Sin embargo, nunca esperé que ese misterio se materializara de la forma en que lo hizo. Una noche de tormenta, mientras cruzaba un tramo particularmente solitario y olvidado de carretera, mi radio comenzó a emitir una serie de señales codificadas. Al principio pensé que se trataba de una interferencia causada por el mal tiempo, pero pronto me di cuenta de que había un patrón, una secuencia repetitiva que alguien en algún lugar estaba desesperadamente intentando comunicar. Movido por una curiosidad que no podía explicar, decidí seguir las señales, ajustando mi ruta en un intento por interceptar su fuente. A medida que avanzaba, la tormenta se intensificaba, como si el mismo cielo tratara de advertirme o detenerme. Pero yo estaba decidido. Finalmente, llegué a una zona aislada, marcada por la presencia de unas instalaciones militares abandonadas. Allí, las señales se hacían más fuertes, guiándome hacia un edificio en particular. Dentro, descubrí una sala de operaciones en ruinas, donde pantallas parcialmente destruidas aún parpadeaban con coordenadas y mensajes codificados. No tardé en darme cuenta de que estas señales estaban destinadas a un escuadrón militar especial, uno que, según los documentos desgastados que encontré, había desaparecido años atrás durante una misión clasificada. Siguiendo la pista de estos documentos, empecé a desentrañar una conspiración que iba mucho más allá de cualquier conflicto humano. Se trataba de un experimento gubernamental secreto, uno que buscaba manipular y controlar fuerzas que estaban más allá de la comprensión humana. A medida que profundizaba en mi investigación, empecé a darme cuenta de que no estaba solo. Alguien o algo me estaba siguiendo, moviéndose siempre en los límites de mi percepción. En este juego del gato y el ratón, cada descubrimiento me llevaba más cerca de la verdad, pero también más cerca del peligro. La conspiración, descubrí, no solo amenazaba con desatar una fuerza incontrolable, sino que ya había comenzado a hacerlo. Los experimentos habían alterado algo en el tejido de la realidad, creando fisuras a través de las cuales algo insondable estaba comenzando a filtrarse, algo que no pertenecía a nuestro mundo. Mi viaje me llevó a confrontar no solo a aquellos detrás de este oscuro proyecto, sino también a enfrentarme a mis propios miedos y a la posibilidad de que, tal vez, algunas puertas deberían permanecer cerradas. A lo largo de esta odisea, me vi obligado a cuestionar no solo lo que creía saber sobre el mundo, sino también sobre mí mismo y sobre lo que significa ser humano. El último mensaje. Mi nombre es Daniel Torres. Tengo 42 años y hasta hace poco me consideraba solo otro engranaje en la vasta máquina de la carretera. Mi vida ha transcurrido mayormente entre destinos y entregas, bajo el cielo siempre cambiante que coronaba las rutas que recorría. Heredé el oficio de mi abuelo y de mi padre, convirtiéndome en la tercera generación de camioneros de mi familia. Este legado, más que una elección, fue un llamado. Desde pequeño, fui criado con historias de la carretera, cuentos de lugares que parecían existir en los márgenes del mundo conocido, de personas que uno solo encuentra cuando se aleja lo suficiente de casa. Mi padre,
un hombre de pocas palabras, pero profundos silencios, siempre tuvo la habilidad de hacer que el más pequeño de estos relatos cobrara vida ante mis ojos. Después de perderlo, esas historias y las rutas que las acompañaban se convirtieron en mi manera de mantener viva su memoria. Pero nunca imaginé que una de esas rutas me llevaría a una historia que desearía no haber encontrado jamás. Todo comenzó con un trabajo que parecía como cualquier otro. Fui contratado para realizar una entrega poco convencional, buscar los restos de un escuadrón militar que había desaparecido durante una misión secreta en una región remota. El cliente, un hombre que se presentó a sí mismo solo como el coronel, me ofreció una suma que no pude rechazar, junto con la promesa de que este sería mi último trabajo. Después de esto, podrás retirarte si así lo deseas, aseguró con una voz que elevaba el peso de un comando inquebrantable. La misión me llevó a un paisaje desolado, donde los ecos de los desaparecidos parecían susurrar con el viento. Después de días de búsqueda, lo que encontré no fueron restos, sino grabaciones, los últimos momentos del escuadrón. Lo que escuché en esas cintas desgarró el velo entre la realidad y algo inimaginablemente oscuro. Las grabaciones revelaban no solo la operación fallida, sino también signos de desentendimiento y traición dentro del propio escuadrón. Voces llenas de miedo y confusión se entrelazaban con otras serenas y calculadoras, desvelando un drama humano contra una operación militar que fue más allá de cualquier conflicto conocido. La última grabación en particular estaba bañada en un caos sonoro que helaba la sangre. Gritos, órdenes y luego un silencio que parecía consumirlo todo. Movido por una necesidad de entender y tal vez de terminar lo que había empezado, seguí las pistas dejadas en las grabaciones, adentrándome en una trama de secretos militares y experimentos prohibidos. Mi viaje me llevó a confrontar no solo las sombras de aquellos que habían caído, sino también las de aquellos que habían movido los hilos desde la oscuridad. Al final, lo que descubrí cambió mi percepción de la realidad. La misión del escuadrón había sido solo una pieza en un rompecabezas mucho más grande y siniestro, uno que desafiaba las leyes de la naturaleza y la moralidad humana. Y yo, en mi búsqueda de respuestas, me había convertido en otra pieza de ese juego. El último viaje en la zona cero. Mi nombre es Javier Mendoza, tengo 45 años y he pasado más de la mitad de mi vida en la carretera. Como trailero he visto amaneceres y atardeceres en horizontes que la mayoría solo conoce por fotos o películas. He compartido asfalto con toda clase de viajeros, desde aquellos que huyen de su pasado hasta los que buscan su futuro en el próximo pueblo. Siempre creí conocer todos los secretos que la carretera podía ofrecer, hasta aquella noche que cambió todo. Criado en un hogar roto, encontré en la carretera un refugio, una constante en mi vida que siempre me ofreció una sensación de propósito. Mi padre, un hombre de pocos afectos, me dejó una vieja cabina de camión como único legado. Con ella aprendí a leer el idioma silencioso de las estrellas y a encontrar compañía en el murmullo constante del motor. Sin embargo, por mucho que creí conocer sobre el mundo, nada me preparó para descubrir los secretos ocultos en una ruta conocida solo por unos pocos. La historia comienza en una noche particularmente oscura, cuando un trabajo inusualmente lucrativo me llevó a una ruta que los rumores decían era utilizada para pruebas militares secretas. Nunca fui de los que creen en conspiraciones, pero la suma ofrecida y el misterio que envolvía al encargo avivaron mi curiosidad. No tardé en darme cuenta de que esta no era una entrega ordinaria. Al adentrarme en la zona, el silencio era tal que incluso el sonido de mi propio camión parecía invadir un santuario prohibido. Lo primero que encontré fue un contenedor abandonado, dentro del cual había documentos y dispositivos extraños que no lograba identificar. Entre más investigaba,
más evidente se hacía que estaba en medio de algo mucho más grande que una simple ruta de entrega. La verdadera naturaleza de mi descubrimiento se reveló cuando encontré las grabaciones de los experimentos. Eran pruebas de armas biológicas capaces de alterar la percepción de la realidad, de distorsionar el tejido mismo de nuestra existencia. Las voces en las grabaciones hablaban de éxitos y fracasos con una frialdad que helaba la sangre, pero fue un experimento en particular, denominado Ecos de la Conciencia, el que me mostró el abismo sobre el que me encontraba. Mientras profundizaba en la investigación, empecé a experimentar alteraciones en mi propia percepción. El tiempo y el espacio parecían distorsionarse a mi alrededor, y empecé a dudar de mi propia realidad. ¿Era posible que los efectos de los experimentos pudieran extenderse más allá de sus sujetos de prueba? ¿O había caído bajo su influencia de alguna manera? Mis descubrimientos atrajeron la atención de aquellos que preferían mantener estos secretos enterrados. Pronto me vi perseguido no solo por las sombras de la verdad, sino también por aquellos dispuestos a hacer cualquier cosa para silenciarla. Mi viaje me llevó a una confrontación no solo con los guardianes de estos secretos, sino también con las profundidades de mi ser. Ecos en la niebla. Mi nombre es Luis Robles, tengo 37 años y hasta hace poco me describiría a mí mismo como alguien que nunca se asustaba fácilmente. La vida en la carretera te endurece de ciertas maneras, te enseña a esperar lo inesperado y a enfrentarte a ello con un semblante estoico. Pero hay cosas, descubrí, ante las que ni el más valiente puede mantenerse impasible. Crecí en un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen y las noticias viajan rápido. Mi juventud estuvo marcada por la curiosidad y el deseo de explorar, de ver qué había más allá de esos límites invisibles que parecían contenernos. Cuando cumplí 18, decidí que era hora de dejar ese mundo conocido atrás. La vida en la carretera se convirtió en mi nueva realidad, cada ciudad un capítulo, cada entrega una historia. Nunca me arrepentí de esa decisión, hasta aquella fatídica entrega a la base militar remota. Todo comenzó con un encargo que parecía rutinario: entregar suministros a una base militar ubicada en una región apartada. Se nos advirtió sobre la niebla que solía cubrir el área, pero se nos aseguró que era un fenómeno natural, común en esa época del año. Nunca imaginé que esa niebla fuera algo más. A medida que nos acercábamos, una niebla densa comenzó a envolvernos. No era una niebla ordinaria, era espesa, casi palpable, y emitía un brillo tenue e inquietante. Pronto, perdimos toda visión de la carretera y nos encontramos avanzando a ciegas, guiados solo por las coordenadas que nos habían dado. Al llegar a la base, nos dimos cuenta de que estaba desierta, o al menos así lo parecía. Los edificios se alzaban silenciosos, envueltos en la niebla como fantasmas de concreto. Fue entonces cuando notamos algo aún más extraño. Nuestros relojes se habían detenido y el tiempo parecía haberse congelado en un eterno crepúsculo. Explorando la base en busca de respuestas, nos encontramos con escenas que desafiaban toda lógica, habitaciones que cambiaban de forma, corredores que se estiraban infinitamente y sombras que se movían con vida propia. La niebla había encerrado a la base y a sus habitantes en un bucle de tiempo y espacio alterados, donde los horrores del pasado y del futuro convergían. Con cada paso que dábamos, los límites de nuestra cordura eran puestos a prueba. Nos dimos cuenta de que para escapar tendríamos que entender la verdadera naturaleza de la niebla y cómo estaba conectada con la base. Nuestra lucha por la supervivencia nos llevó a descubrir oscuros secretos militares y experimentos que nunca debieron ser realizados. La carretera del lobo. La carretera puede ser un escenario de innumerables historias, cada viaje un capítulo distinto en la vida de quien lo recorre. Pero en el corazón del invierno, cuando la naturaleza reclama su dominio sobre las montañas y los caminos,
La travesía puede convertirse en una odisea de supervivencia, donde cada decisión puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Me llamo Javier, tengo 45 años y soy un trailero mexicano con más de 2 décadas de experiencia sobre mis espaldas. Mi vida siempre ha estado vinculada a los largos viajes, las carreteras interminables y los destinos que cambian con cada amanecer. Criado en una familia modesta de la región norte de México, aprendí desde joven el valor del trabajo duro y la persistencia. Mi padre, también trailero, me enseñó no solo a manejar un camión, sino a respetar la carretera y a entender sus caprichos. La vida en la carretera me ha enseñado muchas cosas. He visto amaneceres que parecen pinturas y he atravesado tormentas que hubieran asustado a los mismísimos dioses del cielo. Pero nada me preparó para lo que enfrentaría en aquella ruta montañosa, un viaje que transformaría una simple entrega en una lucha por la supervivencia. Era una tarde apacible de invierno cuando recibí la orden de llevar una carga crítica a través de las montañas. La ruta era conocida por mí. La había recorrido incontables veces. Sin embargo, el clima cambió drásticamente cuando me adentré en las elevaciones más altas. Lo que comenzó como una ligera nevada se transformó rápidamente en una tormenta feroz, reduciendo mi visibilidad a casi nada y cubriendo la carretera con una capa gruesa de nieve. Con la determinación forjada por años de experiencia, seguí adelante, confiando en mi conocimiento del camino y en las habilidades adquiridas a lo largo de mi carrera. Pero entonces, el inimaginable aconteció. Un estruendo ensordecedor resonó a través del silencio de la tormenta y una luz de nieve descendió por la montaña, cortando mi única vía de escape. Atrapado, mi corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra, consciente de que mi situación se había vuelto precaria. Mientras evaluaba mis opciones, un movimiento en el límite de mi visibilidad capturó mi atención. A través del velo blanco de la tormenta, unos ojos brillantes y ferozmente amarillos me observaban. Un lobo, grande y aparentemente rabioso, se había acercado al camión durante el caos. En ese momento, la batalla no era solo contra los elementos, sino también contra la naturaleza en su forma más salvaje. La criatura avanzó, sus pasos cautelosos pero decididos. Sabía que debía actuar rápido. Armándome de valor, busqué en mi camión algo que pudiera servirme como arma. Los minutos pasaron como horas, cada segundo una eternidad, mientras el lobo y yo nos enfrentábamos en un duelo silencioso. La confrontación fue intensa, una mezcla de astucia, fuerza y pura voluntad de sobrevivir. Utilicé todo lo que tenía a mano, desde cadenas hasta bengalas, para mantener a la bestia a raya, cada uno de nosotros luchando por la supremacía en ese desolado tramo de montaña. Finalmente, después de una eternidad de tensión y terror, el lobo retrocedió, disuadido por mi resistencia y quizás por el reconocimiento de un espíritu igualmente indomable. Mientras la tormenta amainaba, el animal desapareció en la blancura, dejándome solo con el silencio y una profunda gratitud por estar vivo. La experiencia me dejó marcado, un recordatorio permanente de la imprevisibilidad de la naturaleza y de nuestra pequeñez frente a ella. Pero también reforzó en mí la importancia de la pericia, la calma en situaciones extremas y la indomable voluntad de sobrevivir. Cada vez que subo a mi camión y encaro la carretera, llevo conmigo no solo la carga que debo entregar, sino también las lecciones aprendidas en esa montaña, en la noche en que enfrenté a la tormenta y al lobo. Después de este tenso encuentro, me tomé un momento para recobrar el aliento, revisar mis heridas superficiales y asegurarme de que el camión no había sufrido daños críticos. La tormenta había comenzado a disiparse, dejando tras de sí un manto de silencio solo roto por el ronroneo irregular del motor del camión. A pesar de la calma, una sensación de inquietud me envolvía,
como si la montaña aún tuviera historias que contar antes de permitirme continuar mi viaje. Con la determinación de entregar la carga a tiempo, reanudé mi camino, avanzando con cautela por la carretera, ahora tranquila, pero peligrosamente resbaladiza. Las horas pasaban lentamente, y cada kilómetro conquistado era un pequeño triunfo contra los elementos. Finalmente llegué a mi destino, una pequeña localidad al otro lado de la montaña, donde la entrega fue recibida con gratitud y alivio. El regreso prometía ser menos dramático, o eso pensé. Sin embargo, la montaña aún no había terminado conmigo. Apenas había recorrido la mitad del camino de vuelta cuando, de repente, el motor del camión comenzó a fallar, emitiendo un sonido que ningún conductor desea escuchar. Con el corazón en la garganta, me orillé en el primer espacio seguro que encontré. La soledad de la carretera y la falta de señal en mi teléfono móvil pintaban un cuadro sombrío. Mientras revisaba el motor, el silencio de la noche se rompió con el crujido de pasos sobre la nieve compacta. Mi mente, aún vibrante por el encuentro con el lobo, imaginaba lo peor. Tomé la linterna y el tubo que había usado antes como arma y me preparé para enfrentar lo desconocido. La figura que salió de la oscuridad no era un animal salvaje, sino un hombre, anciano y con aspecto desgastado por el tiempo y la fatiga. Su mirada, aunque inquietante, no denotaba malicia, sino una profunda tristeza. Me ofreció su ayuda con una voz que parecía llevar el eco de muchas historias no contadas. Juntos logramos poner en marcha el camión, aunque el cómo lo hizo seguía siendo un misterio para mí. Antes de partir, el anciano me advirtió de los peligros de la montaña, no solo los que provienen de la naturaleza, sino también de aquellos que, como él, habían quedado atrapados entre dos mundos por culpa de sus propios errores y ahora vagaban, incapaces de dejar atrás los caminos que una vez recorrieron. Le ofrecí llevarlo al pueblo más cercano, pero se negó con una sonrisa melancólica, desapareciendo tan repentinamente como había aparecido, dejándome solo con mis pensamientos y la carretera una vez más despejada frente a mí. El resto del viaje lo hice sumido en reflexiones sobre lo sucedido. La montaña, con sus secretos y lecciones, me había mostrado que, en el corazón de la naturaleza, las historias de terror y suspenso no siempre provienen de lo sobrenatural, sino de la interacción humana con un mundo que desafía nuestra comprensión y control. Al regresar a la seguridad de mi hogar, sabía que estas experiencias se quedarían conmigo, narrativas eternas de supervivencia, encuentros inesperados y el recordatorio de que en la carretera siempre debemos estar preparados para lo inimaginable. En la carretera. Mi nombre es Alexandro, tengo 36 años y llevo más de la mitad de mi vida dedicándome al oficio de camionero. Mi pasión por la carretera nació desde muy joven, influenciado por las historias de mi padre, también camionero, quien recorría México de punta a punta. A lo largo de los años he visto casi todo lo que uno podría esperar encontrar en las vastas y solitarias carreteras del país. O eso creía hasta aquella noche. La ruta que me asignaron era la Carretera de los Alaridos, un nombre que siempre me había parecido más un intento de los lugareños por añadir misterio a una región ya de por sí olvidada. Sin embargo, la noche en cuestión descubriría que algunos nombres llevan consigo una advertencia no escrita. La oscuridad envolvía el paisaje con una velocidad inusual, sumiendo al mundo en un manto de sombras casi tan rápido como el sol se había despedido en el horizonte. Era en esos momentos de transición, cuando la luz cede su lugar a la noche, que me encontraba girando la perilla de la radio en busca de alguna forma de compañía. La soledad de la carretera podía ser abrumadora, especialmente en tramos tan desolados donde la presencia humana parecía una rareza, un recuerdo lejano. La música, con sus melodías agridulces y las ocasionales charlas nocturnas de los locutores,
cuyas voces se filtraban a través de los altavoces con una familiaridad reconfortante, se convertían en mi único vínculo con el mundo más allá de la cabina de mi tráiler. Era como si esas voces y canciones sirvieran de faro, un recordatorio de que, a pesar de la distancia, aún formaba parte de la vasta red de vidas humanas. Justo cuando me sumergía en estos pensamientos intentando sintonizar mi estación favorita, mientras la carretera se desdibujaba en un serpenteo de luces y sombras ante mí, una voz inesperada irrumpió en la frecuencia. No era como las demás. Tenía una cualidad fría, metálica, que se entrometía sin previo aviso, cortando abruptamente el hilo de mis reflexiones. «Cuidado en la carretera, criaturas en la noche», advirtió con una seriedad que atravesó la cabina y me alcanzó, helando mi espalda con un miedo inexplicable. Al principio, mi mente se negó a tomar en serio la interrupción. ¿Acaso era una broma de mal gusto por parte de algún locutor nocturno con un sentido del humor peculiar? Sin embargo, había algo en la cadencia de esa voz, en el tono extraño de la advertencia, que desencadenó una alarma interna. No era el tipo de mensaje que se esperaría escuchar, ni siquiera en las bromas más elaboradas de la radio nocturna. Algo en la forma en que esas palabras resonaron en el aire cargado de la cabina me hizo estremecer, un escalofrío que recorrió mi ser con la fuerza de una advertencia no solicitada, pero quizás necesaria. La racionalidad me instaba a descartar el aviso como un fragmento de ficción mal colocado, pero la intuición, esa voz interna moldeada por años en la carretera, susurraba que esta noche podría ser diferente a todas las anteriores. Apenas había transcurrido un breve lapso de tiempo cuando la serenidad que reinaba en la noche comenzó a desvanecerse, sustituida por la inquietante sensación de no estar solo. Una sombra imprecisa, casi etérea, se materializó a un lado de mi tráiler. Mi corazón, atrapado en una ansiedad repentina, comenzó a latir con una intensidad que resonaba en mis oídos, casi ahogando el sonido del motor. Mi instinto, ese consejero silencioso forjado en innumerables noches solitarias en la carretera, me gritaba que pisara el acelerador, que intentara poner tanta distancia como fuera posible entre mi tráiler y la desconocida presencia que, con cada segundo que pasaba, parecía cobrar más corporeidad a la par de mi vehículo. En un instante que parecía suspendido fuera del tiempo, esa sombra que hasta entonces había corrido a mi lado como un augurio de desgracias, tomó una forma definida y aterradora, de la nada, como si se hubiese arrancado directamente de las páginas de alguna antigua leyenda olvidada. Un hombre lobo, con su pelaje oscuro brillando bajo la luz de la luna y sus ojos reflejando un hambre insondable, emergió del velo de la noche para plantarse frente a mi tráiler. Su aparición fue tan repentina, tan cargada de un horror primigenio, que por un momento me vi paralizado, incapaz de creer lo que mis ojos veían. Sin embargo, ese instante de incredulidad dio paso a una reacción casi instintiva. Con un giro audaz del volante, fruto de la mezcla de pánico y determinación, logré evitar el impacto con la bestia por un margen que se midió en meros suspiros, sintiendo cómo el tráiler se inclinaba peligrosamente antes de volver a estabilizarse. Mientras tanto, la criatura, frustrada por su fallido intento de confrontación, se lanzó hacia la espesura del bosque que bordeaba la carretera, su figura absorbida por la oscuridad de la vegetación. No obstante, el eco de su aullido, un sonido tan cargado de furia y desesperación que parecía capaz de congelar la sangre, se quedó resonando en la noche, una advertencia ominosa o quizás un desafío, dejando una huella imborrable en mi memoria, un recordatorio sobrecogedor de que, en la noche, en esas horas muertas donde el mundo parece contener la respiración, no estamos tan solos como podríamos pensar.
Después de aquel inesperado y aterrador encuentro, la atmósfera de la carretera experimentó un cambio radical. Ya no era simplemente un tramo de asfalto que me llevaba de un punto a otro, se había convertido en un espacio cargado de tensión y misterio. Mi mente, en un torbellino de pensamientos y emociones, intentaba desesperadamente encontrar alguna lógica, alguna explicación racional a lo que acababa de vivir. Sin embargo, el miedo que se enredaba con la voz que irrumpió en la radio con su advertencia ominosa, la presencia escurridiza que se mantuvo a la par de mi tráiler antes de revelar su naturaleza monstruosa, el hombre lobo que emergió de las sombras con un furor primigenio. Todos estos elementos se entrelazaban en una historia que parecía desafiar la realidad misma. Era como si, de repente, me hubiera encontrado inmerso en una de esas historias que se narran al calor del fuego, historias que son escuchadas con escepticismo y tratadas como mero entretenimiento. Sin embargo, la vivencia cruda y palpable de aquellos momentos desdibujaba la línea entre la ficción y la realidad, sumergiéndome en un estado de asombro y temor ante la posibilidad de que el mundo ocultara secretos y criaturas que desafiaban toda lógica humana. El encuentro había transformado no solo mi percepción de la carretera, sino de la realidad misma. Lo que antes consideraba meras supersticiones o productos de la imaginación colectiva, ahora cobraba una dimensión nueva, aterradora, pero fascinante. La carretera de los alaridos, con sus secretos oscuros y sus guardianes nocturnos, se había grabado en mi memoria no solo como un lugar físico, sino como el punto de partida hacia un viaje personal, hacia lo desconocido, hacia ese espacio donde las leyendas y la realidad se entrecruzan, desafiando nuestra comprensión del secreto de la carretera 54. En las vastas y misteriosas tierras de México, donde las leyendas se entretejen con la realidad, existe una criatura que ha capturado la imaginación de la gente durante décadas: el chupacabras. Este ser, descrito a menudo como un reptiliano bípedo con espinas corriendo en su espalda, se ha convertido en sinónimo de miedo y misterio, atacando bajo el manto de la noche para alimentarse de la sangre de los animales de granja. Pero lo que muchos consideran solo un mito, para algunos se convierte en una aterradora realidad. Mi nombre es Alejandro, tengo 38 años y esta es mi historia. Soy un hombre de pocas palabras, criado en las vastas tierras del norte de México, donde el sol quema durante el día y las estrellas iluminan el camino por la noche. Mi vida ha sido la carretera. Como trailero, he recorrido miles de kilómetros, transportando cargas a través de paisajes que muchos solo ven en postales. La soledad del camino se convirtió en mi compañera constante, y los sonidos del motor y de las ruedas sobre el asfalto en mi banda sonora personal. No obstante, la carretera también es testigo de historias que muchos prefieren olvidar, historias que se susurran en paradas de camiones y que hacen que hasta el más escéptico mire dos veces sobre su hombro. Una noche de luna llena, mientras llevaba una carga pesada por la carretera 54, cerca de la zona conocida por sus avistamientos del chupacabras, mi vida cambió para siempre. Esa noche, el aire estaba cargado de electricidad, como si la misma atmósfera presagiara algo inminente. Desde mi más tierna infancia, las historias y relatos sobre el chupacabras habían sido una constante en mi vida, alimentando mi imaginación y mis miedos por igual. En las cálidas noches, bajo el cielo estrellado que envolvía nuestro pequeño pueblo, mis abuelos solían contar historias de antiguos y misteriosos acontecimientos que habían sacudido a nuestra comunidad y a otras a lo largo de México. Hablaban de animales de granja, aquellos que habían sido hallados al amanecer completamente desangrados, su vida escurrida por dos pequeñas pero mortales heridas en el cuello. Un acto tan preciso y terrorífico que parecía desafiar toda explicación natural. Las descripciones de cómo estos eventos dejaban tras de sí una atmósfera cargada de miedo,
un velo de terror que se cernía sobre el pueblo. Eran tan vívidas que podía casi sentir ese mismo miedo serpenteando por mi columna. Mis abuelos detallaban cómo, después de tales hallazgos, la comunidad se veía envuelta en un estado de alerta constante, una tensión que se palpaba en el aire y transformaba la noche en un tiempo de cautela y susurros. Narraban cómo los más valientes, aquellos que jamás habían temido a la oscuridad ni a las historias de fantasmas y espíritus que forman el rico tapiz de nuestras tradiciones, comenzaban a dudar, a vacilar antes de aventurarse fuera de sus hogares una vez que el sol se ponía. La incertidumbre y el miedo a lo desconocido se convertían en consejeros, y muchas eran las noches en que las calles de nuestro pueblo quedaban desiertas, como si todos sus habitantes hubieran desaparecido, escondidos tras las puertas cerradas de sus casas, esperando que el amanecer disipara el miedo a ese ser implacable y sediento que acechaba en la oscuridad. Esta narrativa no solo alimentó mi curiosidad y fascinación por lo sobrenatural, sino que también sembró una semilla de inquietud que creció conmigo. Las historias de mi infancia, lejos de desvanecerse con el tiempo, se convirtieron en una parte integral de mi cosmovisión, forjando una comprensión de que en este mundo existen más misterios y maravillas de los que nuestros ojos pueden ver o nuestra ciencia explicar. Estas noches de relatos alrededor del fuego se transformaron en una herencia, un legado de respeto por las fuerzas que escapan a nuestra comprensión y una lección sobre el valor del misterio en nuestro mundo. Jamás imaginé que esas historias que me habían causado pesadillas en mi infancia se convertirían en la realidad de mi propia experiencia. Esa noche, mientras mi camión rugía por la desolada carretera, algo saltó frente a mí, obligándome a frenar bruscamente. Mi corazón latía con fuerza, no por el susto del momento, sino por lo que mis ojos veían parado frente a los faros del camión. Frente a mí se erguía una criatura cuya existencia nunca habría considerado posible fuera de los confines de la más oscura fantasía o el más profundo de los terrores nocturnos. Era un ser de proporciones y características que desafiaban todo entendimiento racional, con unos ojos que no solo reflejaban, sino que parecían absorber y yugar con la luz de la luna, otorgándoles un brillo sobrenatural que cortaba la oscuridad de la noche. Su mirada penetrante se clavaba en mí, emanando una curiosidad fría y calculadora, como si evaluara mi presencia con un propósito inescrutable. La piel de este ser, si es que podía llamársele piel, se asemejaba más a un armazón orgánico, una armadura viviente compuesta de escamas que cubrían cada centímetro de su cuerpo, brillando con un tinte metálico bajo la luz lunar. Estas escamas formaban un mosaico perfecto de protección y arte natural, interrumpido solo por las espinas que emergían dominantes desde su espalda, proyectándose hacia arriba y extendiéndose hasta culminar en la coronilla de su cabeza. Estas espinas, semejantes a las de un antiguo dinosaurio o un dragón sacado de un cuento de hadas, añadían un aire de majestuosidad y terror a su figura. La criatura se mantenía erguida sobre dos piernas, en una postura bípeda que imponía una presencia dominante y desafiante. Se plantaba firme en la carretera frente a mi camión, como si aquel trozo de asfalto fuera un reino del cual era soberano indiscutible, y yo, un simple mortal, no fuera más que un intruso en sus dominios ancestrales. Esta postura no solo denotaba una inteligencia y conciencia desconcertantes, sino que también proyectaba una clara intención. Este era su territorio, y yo había osado adentrarme en él sin permiso. La visión de este ser, tan imponente y cargado de una energía que rozaba lo preternatural, me dejó paralizado, atrapado en un momento eterno donde solo existíamos esa criatura y yo, solos bajo la inmensidad de la noche. La realidad de su existencia traspasaba las barreras del mito y la leyenda,
colocándome frente a frente con un enigma viviente que desafiaba todas las leyes de la naturaleza conocidas por el hombre. Observé cómo la criatura inclinaba la cabeza, estudiándome con curiosidad antes de emitir un sonido gutural que heló mi sangre. En ese momento, entendí que los cuentos de mi abuelo no eran meras historias para asustar a los niños, eran advertencias. Con un último vistazo, la criatura se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad, dejándome solo con el sonido de mi respiración agitada y el motor del camión aún en marcha. La experiencia me transformó. Ya no era solo un trailero transportando carga, sino un testigo de uno de los mayores misterios de México. Continué mi camino, pero algo en mí había cambiado. Ya no veía la carretera de la misma manera. Cada sombra, cada movimiento en la periferia de mi visión me recordaba a esa noche y a la criatura que ahora sabía que era real. El chupacabras ya no era solo una leyenda, era una parte viva y respirante del mundo, tan real como yo. Esta extraordinaria vivencia me ha impartido una profunda lección, revelándome la vasta y compleja naturaleza de nuestro mundo, un lugar donde la realidad a menudo se entreteje con lo fantástico, superando con creces el alcance de nuestra visión cotidiana. Me ha hecho comprender que las leyendas y los mitos, esos relatos que han sido transmitidos a través de generaciones y que se arraigan profundamente en el tejido cultural de nuestras tierras, no son meras ficciones o entretenimientos pasajeros. En cambio, son ecos de verdades ancestrales, manifestaciones de realidades que, aunque raramente algunos individuos tienen la fortuna o en ocasiones la desgracia de experimentar de primera mano. A lo largo de mis años como trailero, recorriendo los vastos y variados paisajes de México, me he enfrentado a innumerables situaciones, algunas explicables dentro del marco de la lógica y la razón, y otras que desafían toda explicación racional. He sido testigo de la belleza indescriptible de la naturaleza, así como de los caprichos inesperados y a veces temibles de la carretera. Sin embargo, ninguna experiencia ha marcado mi ser de manera tan indeleble como aquella noche en que, bajo el velo de la oscuridad y guiado por el destino o la casualidad, me vi cara a cara con el chupacabras, esa entidad mítica que hasta ese momento había habitado únicamente en las sombras de cuentos y rumores. Ese encuentro inesperado se ha grabado en mi memoria como un faro, iluminando no solo el camino que he recorrido, sino también los misterios que aún yacen ocultos, esperando ser descubiertos. Ha alterado mi percepción del mundo de una manera que nunca habría imaginado, dejándome con un sentimiento persistente de asombro y una curiosidad insaciable por lo que se esconde más allá de lo evidente. Esta noche, en particular, permanecerá conmigo por siempre, no solo como un recuerdo vívido de un evento extraordinario, sino también como un recordatorio constante de que, en las profundidades de las sombras de lo desconocido y en los rincones más oscuros de nuestro mundo, hay verdades sorprendentes esperando pacientemente ser reveladas. Es un testimonio de la existencia de fenómenos que trascienden nuestra comprensión actual, invitándonos a abrir nuestras mentes y considerar la posibilidad de que la realidad es mucho más rica y estratificada de lo que alguna vez nos hizo renacer. Mi nombre es Marco, sargento de las Fuerzas Especiales. La vida me ha llevado por caminos impensados, algunos iluminados por la esperanza, otros oscurecidos por el terror. Hoy, con la mente clara y el corazón aún latente, relato la historia que marcó mi existencia, una misión diferente, una lucha por la supervivencia en un mundo que yo no reconocía. La noticia de mi misión irrumpió en la tranquilidad de mi casa como un trueno en medio de la más oscura y silenciosa de las noches. En ese momento, mi familia, ese faro que guiaba cada paso de mi existencia y me mantenía anclado a lo que realmente importaba, estaba reunida alrededor, despidiéndose con lágrimas bajo la luz tenue de la sala.
Esas lágrimas, reflejo de la angustia y la incertidumbre, eran también portadoras de promesas de un pronto reencuentro y de esperanza en medio de la despedida. La misión que se me había asignado era clara en su objetivo, aunque su finalidad, el verdadero impacto que tendría en el curso de los acontecimientos futuros, se diluía en un mar de incertidumbres, un abismo de preguntas sin respuesta. Nos referíamos a ella como Operación Renacer, un nombre que en sí mismo insinuaba un nuevo comienzo, una esperanza de regeneración y de vuelta a la vida desde las cenizas de la destrucción. Sin embargo, detrás de ese velo de optimismo se ocultaba una realidad mucho más sombría, un camino sembrado de desesperación, retos insospechados y peligros inimaginables. Era un título que, aunque prometía renacimiento, no dejaba de recordarme las pruebas arduas que tendríamos que superar para alcanzar siquiera la posibilidad de un futuro esperanzador. Fue como si el destino, en su insondable e impredecible sabiduría, decidiera orquestar nuestro encuentro en aquel momento crítico de nuestras vidas. Me crucé con Alex, un tráilero de aspecto rudo y reservado, cuya presencia imponía tanto respeto como la carga que transportaba en su tráiler, envuelta en un halo de misterio tan profundo como el propósito que me había sido encomendado. En ese instante comprendí que la urgencia de mi misión no me dejaba otra opción más que aceptar la incierta oferta de avance que se presentaba ante mí. Empujado por una necesidad casi visceral de seguir adelante, me vi a mí mismo subiendo al vehículo de Alex, dejando a un lado las ominosas advertencias que parecían susurrarme las sombras alargadas de la noche. Alex, cuyo semblante revelaba una fortaleza y serenidad forjadas en incontables kilómetros de soledad y reflexión, me recibió con una mirada penetrante, tan firme y desafiante como la realidad a la que nos aproximábamos con cada metro que avanzábamos. Sin mediar palabra, pero con un gesto de comprensión y aceptación, confirmó nuestra alianza momentánea. En el momento en que el motor del tráiler cobró vida con un rugido poderoso y decidido, supe que no había vuelta atrás. El mundo que conocíamos, con sus reglas y certezas, se desvanecía con cada giro de las ruedas sobre el asfalto, dejándonos sumergidos en una aventura cuyo final era tan incierto como el contenido de la carga que Alex transportaba. En ese instante, el pasado y el futuro parecían difuminarse, dejando solo el presente y la carretera que se extendía ante nosotros, como un símbolo de los desafíos que aún estaban por venir. A medida que nos aproximábamos a los límites de la ciudad, la atmósfera cambió drásticamente, dando paso a un silencio sepulcral que nos envolvió con una intensidad abrumadora. Era como si el propio aire se hubiese congelado, anticipando lo desconocido que yacía más allá de esos confines urbanos. No se veía rastro alguno de actividad, ni un alma en las calles, ni siquiera el más mínimo indicio de la cotidianidad que solía caracterizar a ese lugar. Lo único que perturbaba esa quietud era el eco de nuestros propios pasos, que resonaban en el pavimento vacío con una claridad fantasmal, como si nosotros fuéramos los intrusos en un escenario olvidado por el tiempo. Esa calma, sin embargo, pronto demostró ser un espejismo traicionero. Casi sin previo aviso, las sombras que se agazapaban en los rincones más oscuros comenzaron a cobrar vida, desplazándose con una fluidez que desmentía su naturaleza inanimada. Lo que inicialmente parecía no ser más que el caprichoso danzar del viento nocturno bajo la luz de las farolas, gradualmente asumió formas más definidas, más amenazantes. Saliendo de entre las sombras, se revelaron ante nosotros, seres cuya existencia parecía desafiar lo inexplicable, criaturas que, aunque cargaban con la apariencia de la humanidad, distaban mucho de poseer su esencia. Sus ojos, vacíos y profundos como abismos desprovistos de alma, emitían un brillo siniestro, reflejando un hambre voraz e insaciable.
Estos seres, habitantes de una realidad distorsionada por algún fenómeno inexplicable, marcaban el inicio de una verdad que apenas empezábamos a comprender. Con las escasas armas que pudimos reunir en aquellos momentos críticos, Alex y yo nos preparamos para enfrentar la inminente marea de terror que se cernía sobre nosotros. Nuestros corazones latían al unísono con cada disparo liberado en desesperación, cada movimiento ejecutado con la precisión desesperada de aquellos que luchan no solo por vivir, sino por preservar un futuro incierto. La urbe, antes conocida por su vibrante vida, se había metamorfoseado ante nuestros ojos en un inmenso laberinto de pesadilla, plagado de esquinas y recovecos que amenazaban con ser el escenario de nuestro último aliento. Cada sombra escondía un peligro, cada silencio precedía a una embestida de horror. Sin embargo, en medio de ese caos apocalíptico, una llama inextinguible comenzó a arder dentro de nosotros. Más allá del miedo y la desesperanza, hallamos en lo más profundo de nuestro ser la determinación indomable de seguir luchando, de no ceder ante la adversidad. Fue una revelación tan impactante como el mismo enfrentamiento, la comprensión de que, incluso en los momentos más oscuros, el ser humano es capaz de aferrarse a la esperanza, a ese anhelo ferviente de volver a ver aquellos rostros amados que esperaban nuestro regreso. Esa esperanza se convirtió en nuestra armadura, tan vital como cualquier arma en nuestras manos, impulsándonos a abrirnos camino a través del laberinto de terror, con la mirada fija en la posibilidad, por remota que fuera, de regresar a casa. A medida que el cielo comenzaba a teñirse con las primeras luces del alba, las sombras que habían dominado la ciudad empezaron a retroceder, revelando el verdadero alcance de la devastación que habíamos enfrentado. Los primeros rayos del sol iluminaban las calles y edificios, descubriendo las cicatrices profundas dejadas por la batalla que habíamos librado contra las sombras durante la noche. Era un paisaje desolador, un testimonio mudo del terror y la desesperación que habíamos experimentado. Nosotros, a su vez, nos sentíamos transformados, no solo en cuerpo, sino en espíritu. Las marcas de la lucha se habían impreso en nosotros, dejando una huella indeleble que cambiaba nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Pese a todo, éramos conscientes de que nuestra batalla, aunque intensa, era solo una parte de un conflicto mayor que aún se cernía en el horizonte. La victoria momentánea no significaba el fin de la guerra. Sin embargo, en ese nuevo día que amanecía, algo había cambiado. Un soplo fresco y renovador parecía moverse entre las ruinas, portando consigo una promesa casi imperceptible de conclusión y renovación. Era como si, tras la larga noche de enfrentamientos, el mundo y nosotros con él, nos encontráramos al borde de un precipicio, contemplando la posibilidad de un final para este ciclo de violencia. Con esta sensación de cauteloso optimismo anidando en nuestros corazones, decidimos emprender el camino de vuelta hacia lo que alguna vez llamamos hogar. Dejábamos atrás el caos y la destrucción que habían caracterizado nuestra existencia durante lo que pareció una eternidad, pero que no había sido más que una noche. Esa única noche había alterado profundamente nuestra percepción de la realidad, transformando de manera irrevocable nuestro entendimiento de lo que significa vivir, luchar y sobrevivir. El regreso no era solo un retorno físico a un lugar seguro, sino también simbólico, marcando el fin de un capítulo de oscuridad y el comienzo cauteloso de una nueva era, quizás de esperanza. El momento en que crucé el umbral de mi hogar, después de todo lo vivido, se sintió surrealista, como si estuviera pasando de un mundo a otro, de una dimensión donde la oscuridad y el terror eran constantes, a un lugar de luz, calidez y amor. Era como si hubiera atravesado un portal místico que me transportara a una realidad distinta, una en la que la paz y la seguridad aún existían. Allí,
En ese santuario de serenidad, mi familia, el faro que había iluminado los días más oscuros de mi alma, me esperaba con los brazos abiertos, inmutable ante las tempestades que yo había atravesado. Permanecían intactos, maravillosamente ajenos a las atrocidades que las sombras de la noche habían desplegado ante mis ojos. El abrazo que compartí con mi esposa e hijos en ese reencuentro fue la materialización de la esperanza y la redención que tanto había anhelado. Fue un momento de renacimiento en el sentido más puro y profundo, la promesa de un nuevo comienzo que la denominada Operación Renacer había insinuado, pero que solo en este instante, rodeado por el amor de mi familia, logré comprender en su totalidad. Esta lucha que había librado cuerpo a cuerpo contra seres que desafiaban la naturaleza misma de la vida trascendió el mero cumplimiento de un deber militar. Se convirtió en un viaje trascendental, un desafío supremo a nuestra capacidad de enfrentar las adversidades más extremas sin perder de vista lo que realmente importa. Este enfrentamiento con la oscuridad no fue solo una misión en el sentido convencional, fue, en su esencia, una profunda prueba de nuestro espíritu humano, una exploración de los límites de nuestra voluntad de perseverar, de la capacidad de amar incluso en medio del horror, y del poder inquebrantable de reiniciar nuestras vidas a pesar de las cicatrices dejadas por la batalla. Volver a casa marcó el final de una odisea con paisajes desolados y enfrentamientos desgarradores, y el inicio de una nueva etapa de comprensión, de reconexión con los míos, de apreciar cada momento de tranquilidad y de celebrar la fortaleza encontrada en el amor y la unidad familiar. En ese abrazo, en ese instante de retorno, hallé la verdadera esencia de la resiliencia humana y la inquebrantable promesa de un nuevo amanecer.